el rato que hacen esto, que hacen esta delimitación, se prevé como un periodo de transición, que eran 5 años. En 5 años tenían que crearse los dos estados y habían acordado respetarse mutuamente, dejar que cada uno tenga su vida democrática y su soberanía. Esta transición implicaba que el Estado de Israel, que había ocupado esos territorios, se vaya retirando de una parte de lo que iba a ser el Estado de Palestina. Y ese retiro era progresivo. Entonces tú ya tenías como un núcleo que ya era Palestina, que se dividió en 3 zonas, la zona A, B y C, estos de acuerdos. La A era ya el núcleo, ya Palestina, el Estado palestino. Había una zona B que estaba todavía bajo control administrativo palestino, pero ya con control militar israelí, y una zona C que era bajo control total israelí. Y la idea es que Israel de estos territorios, la zona A se iba a ir extendiendo a la B, a la C, y al final todo iba a ser una zona A del territorio palestino y Palestina va a tener su Estado. Entonces la idea era un retiro progresivo de las fuerzas israelíes de ahí. Pero lo que pasó fue lo contrario, y ahí llegamos a las islitas. ¿Qué comenzó a hacer Israel? Desde el 93, ellos comenzaron el proceso que se conoce como el proceso de colonización de Palestina. Esa colonización, ¿en qué consiste? Es que ellos van creando ciudades en el territorio que tenía que ser, como ellos habían acordado, el territorio palestino. Pero crean como en zonas rurales, Exactamente. muy cerca de donde están como, donde viven palestinos. Claro, Supongo, digamos ¿no? que Palestina históricamente fue un territorio muy agrícola. Tú tenías montones de olivos para los aceites de oliva, tenías un montón de producción agrícola, entonces había muchas zonas que eran rurales y que estaban sembradas. ¿Qué hace Israel? Comienzan a crear ciudades totalmente artificiales. Además las ponen en lugares que son muy simbólicos, los ponen en las cimas del paisaje, ¿no? Entonces es simbólico porque por un lado, bueno, militarmente es fácil defender esos lugares, pero además, más allá que militarmente, porque en Cisjordania ni siquiera tienes grupos armados que sean peligrosos, nada. Eh, tienes la parte simbólica de crear ciudades en lo alto del perro. Entonces, Sí, desde sí, ahí sí. se ve, los palestinos ven hacia las cimas lo que está ahí, y es terrible cómo se crea. O sea, tú tienes la creación de eso, yo lo vi, eso sí lo vi, yo mismo en el lapso de los 3 años que viví ahí, llegaban camiones con estas casas prefabricadas o estas casas móviles, llegaban a una de estas cimas, que no había palestinos ahí porque se había dividido como esa zona de transición, entonces todavía no habían llegado ahí, tenía que ampliarse en un tiempo y no habían llegado. Entonces llegan estos camiones ahí, ponen sus 20 casas prefabricadas y ocupan el territorio. Y en el lapso de unos 2 años, de repente crean una ciudad de 10.000 personas. Y son ciudades vacías. Tú cuando vas a la ciudad está totalmente vacía. ¿Y qué hace el Estado de Israel? Primero, crea estas ciudades en esas cimas y después hay un tema con el Estado de Israel que no es un Estado laico. O sea, el Estado de Israel se reconoce sobre una base religiosa judía, lo que crea un hecho muy particular que tú al ser judío puedes reclamar la ciudadanía israelí. Entonces tú tienes, por ejemplo, mucha migración. Yo en la época que estuve, no sé cómo será ahora, había mucha migración rusa, mucha gente, muchos judíos rusos que iban a Israel pidiendo la nacionalidad. ¿Y por qué iban allá? Porque el Estado de Israel les pagaba una casa, les pagaba la educación de los hijos, el agua, la luz, a veces hasta les daba trabajo en estas ciudades artificiales que creaba. Wow. Entonces, gente que huía digamos, de condiciones económicas difíciles en las cuales se les complicaba Y mucho, acá te dan de todo. repente el Estado de Israel decía, mira, yo te doy casa, comida, educación para tus hijos, muy buena educación, muy buenas condiciones de vida, lo único que tienes que hacer es ir a vivir aquí donde te estoy diciendo. Entonces es terrible porque yo eso sí lo vi con mis ojos, o sea, yo cuando estuve ahí vi un par de estas colonias que se crearon en 2 años, en que tú veías llegar estos camiones con estas cajas prefabricadas, al cabo de 2 meses ya tenías todas las grúas construyendo algo, al cabo de un año tenías una ciudad, pero realmente ciudades de 10.000 personas, o sea, al comienzo vacías, y al cabo de 3 años ya estaban esas ciudades medio llenas, con migrantes que venían ahí. La gran mayoría de los colonos de esas ciudades, en todo caso, son colonos económicos. Después tienes otros colonos que son ideológicos, o sea, que ellos vienen a, eh, a disputar el territorio. Ciudades como Hebrón, por ejemplo, la ciudad de Hebrón, que es una de las ciudades donde hay más tensiones en Cisjordania, son muchísimos colonos europeos o franceses, muchísimos. Yo sé porque yo he trabajado con la cooperación francesa, Así entonces es. ahí me contaban, ¿no?, cómo era eso. Y claro, esos sí son los colonos que hasta dentro de la propia sociedad israelí les da vergüenza lo que hacen esos colonos, ¿no? O sea, la propia sociedad israelí muchas veces reniega digamos,
en lo políticamente correcto, hasta la propia sociedad israelí reniega totalmente de esos colonos porque es un extremismo terrible. ¿Pero qué es algo que hacían estos colonos? Por ejemplo, te cuento la ciudad de Hebrón. La ciudad de Hebrón es uno de los mercados más antiguos que existe en Medio Oriente. Tendrá más de 2000 años. Entonces tú tienes toda una historia y generaciones de gente que tiene sus comercios ahí, ¿no? Es una calle, le invito a la gente que vaya a ver las fotos, ¿no? Es una calle empedrada, tienes muchos comercios que ya tienen como ahí sus puertas metálicas verdes, además hay una estética ahí muy particular. Y lo que comenzaron a hacer estos colonos que son más ideológicos es primero quisieron comprar los negocios, comprarlos así, digamos, solo con plata. Los palestinos se negaron totalmente a vender porque primero tiene un peso histórico y además sabían lo que estaba pasando. Entonces dijeron, no, esta tierra no lo vamos a vender, o sea, lo vamos a defender. Lo que comenzaron a hacer es ocupar las partes superiores de esta zona que era comercial, que muchas veces eran almacenes o cosas así, y llegaban con militares y desalojaban los almacenes que habían ahí como lugares para guardar cosas y comenzaron a crear casas los colonos ahí. Y estas casas, la estrategia de ellos era comenzar a lanzar cosas sobre la gente que estaba en el mercado para desalentarles a que sigan vendiendo cosas ahí. Entonces, una de las cosas que hicieron primero fue en realidad soldar las puertas, porque son puertas metálicas. Eso lo digo para la gente que vaya a ver las fotos, son unas puertas metálicas verdes. Iban y soldaban las puertas para que la gente ya no pueda entrar a su comercio. La gente no le importó, fue a vender en la calle, o sea, al frente de donde era su negocio, la puerta ya soldada, no les importaba, iban, ponían sus 4 cosas y se ponían en el suelo a vender. Y los colonos comenzaron a comprar la parte superior de todo este mercado, o comprar o expulsar a gente que estaba ahí, y lo que hacían era lanzar piedras, basura sobre la gente para como desalentar a que la gente vaya a ese mercado, que el mercado entre en crisis y ya poder apropiarse de eso. Lo que hicieron los palestinos, y ahí igual la gente puede ver las fotos, es crearon una reja para protegerse de esto. Entonces tú entras a este mercado, es un mercado que tiene una reja encima tuyo para proteger de todas estas cosas. Y lo que comenzaron a hacer los colonos israelíes es botar basura sobre las rejas. Entonces tú entras de esas rejas y hay basura botada por todos lados. Yo una de las veces más tensas en las que estuve ahí, llegué con una delegación que era internacional, eran como todas las alcaldías francesas que tenían cooperación allá. Y lo que hicieron los colonos es lanzaron varias llantas sobre esa reja y las quemaron para que se llene todo de humo y que no pueda entrar la delegación internacional. Entonces son colonos que realmente tienen una cuestión ideológica súper fuerte, muy racista. Te digo, la misma sociedad israelí reniega de lo que ellos hacen. Y son cosas tan radicales como, por ejemplo, el hecho de que tú puedes ver, si tú te paseas a las 6 de la mañana por la ciudad de Hebrón, tú ves uno de estos colonos que sale a trotar con una metralleta Uzi en la espalda a provocar, o sea, a la gente. Y claro, el ejército israelí finalmente los protege. Entonces tú le ves al colono a las 6 de la mañana corriendo con su traje así de su short de deporte y todo eso, con una metralleta Uzi en la espalda y a 10 militares israelí corriendo atrás para protegerle. Tú ves, y yo tengo fotos que tomé yo mismo ahí, tú ves una pareja de colonos así radicalizados en esa cuestión, que están los dos paseando a su recién nacido en un cochecito de eso, metiéndose en medio del mercado para proteger a la gente, con 10 militares atrás para protegerles, y los dos colonos, el papá y la mamá, con una metralleta UCI atrás para provocar a la gente. Entonces es una cuestión ideológica súper fuerte de provocación permanente, ese tipo de colonización, ¿no? Que son colonizaciones diferentes. Tienes la económica, en la cual el Estado de Israel finalmente juega un poco con la necesidad económica de la gente y les da nacionalidad, les da ayudas para esto, y ya tienes los colonos que vienen con una mentalidad súper radicalizada a tratar de expulsar a palestinos de sus tierras. Claro, entiendo que igual las condiciones económicas de los palestinos, al no tener acceso a todas estas regalías, a toda esta infraestructura, entiendo que obviamente la sociedad palestina, muchos hablan de que incluso hay este apartheid, ¿no? No sé cuál es tu opinión sobre ese tema. Claro, y justamente, digamos que este mapita que yo decía de las islas, ¿no? Justamente es el mapa del apartheid. ¿Por qué? Porque claro, nosotros nos quedamos en este momento en donde habían creado ciudades, ¿no es cierto? Así es. En realidad, ¿qué pasa? Es que estas ciudades después son unidas por carreteras. Entonces, Israel crea carreteras para unir a las diferentes colonias. Esas carreteras son muy particulares porque están prohibidas para los palestinos. Entonces, tú para poder circular sobre esas carreteras tienes que tener... Hay 2 placas, unas de carros, y tú puedes ver en las fotos de Palestina, si te pones a ver, están ahí. Hay unas placas que son blancas y unas placas que son amarillas.
Si tú estás, ahorita no recuerdo exactamente cuál de los dos colores era, creo que el blanco, Ujú. puedes ir por las carreteras que van de una colonia a la otra. Y si eres el amarillo, te consideran un peligro y te disparan. Ni siquiera te preguntan ni nada, te disparan ese rato si tú pasaste y no tenías derecho de pasar por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Es que se crean dos territorios del uno sobre el otro. O sea, en la misma zona geográfica, tú tienes israelíes que viven en casas súper lindas, modernas, y hay muchas imágenes, ¿no? De esto, Sí, sí, hasta sí, he visto. con piscinas, con abundancia de agua, mientras Ujú. que los palestinos les cortan el agua todo el tiempo, no tienen agua. Si tú ves las fotos de las ciudades palestinas, todas las ciudades palestinas están repletas de tanques de agua sobre las casas porque recogen agua de lluvia, por cómo les cortan Recoge. el agua, ¿no? Sí, entiendo que igual en la Franja de Gaza tenía acceso a 4 horas de luz, ¿no? Todos los días. Eso va cambiando, porque claro, otra de las cosas que pasa en la ocupación, digamos, de la Franja de Gaza o en Cisjordania, es que la forma en que se estructura los servicios, tanto de agua como de electricidad, en realidad está controlada por el Estado de Israel. Eso parte un poco de los tratados de paz que hablábamos, porque al rato que se crearon los tratados de paz, que supuestamente solo iban a durar 5 años de transición y después cada uno iba a tener su Estado, lo que pasó es que al rato de crear este acuerdo, todas las compañías de servicios públicos, digamos, de agua, de electricidad o de algunas cosas, se crearon con un sistema binacional, en el cual para tomar una decisión estructural, yo que sé, crear una nueva canalización de agua que vaya de una ciudad a otra, cosas así, tenían que los dos estados estar de acuerdo. Eso se lo pensó en un momento de transición en que decíamos, bueno, tengamos cuidado de que nadie se pase de la raya o que Ujú. crean una cuestión de infraestructura que después nos ponga en líos en este proceso de retiro o cosas así. Pero finalmente, en el proceso de colonización en el cual terminó este acuerdo de paz, lo que terminaron todas estas empresas de agua, de electricidad y todo eso es que Israel hace un veto sobre toda capacidad, por ejemplo, de reparar el sistema del agua. Cuando tú ves el mapa de los servicios públicos de agua en Palestina, tú ves que la edad que tiene el servicio de transporte de agua es viejísima, porque nunca Israel ha permitido en este marco de estos acuerdos que se haga restauración o que se creen nuevos sistemas. Entonces tú tienes tuberías que son de hace 40, 50 años que ni siquiera permiten que Palestina las repare. Y si las repara, llegan los militares y te lo frenan ahí mismo. Entonces, Wow. al final, pasa esto, ¿no? Pasa este territorio, tienes dos mundos, un mundo súper modernizado con carreteras perfectas, que de un lado al otro te puedes demorar hora y media en atravesar toda Cisjordania, y al otro lado tienes un mundo con carreteras súper viejas, con infraestructura de agua o de electricidad que ni siquiera puedes renovar porque te lo impiden, y que tiene además controles militares cada 10 kilómetros. O sea, tú vas en una carretera palestina, nunca sabes si primero va a estar cerrada, porque a veces te la cierran, o sea, ponen piedras gigantes y la cierran y punto, o si tú vas a pasar a un control militar en el cual te pueden detener durante 3 horas, o controlándote o pidiéndote tus papeles o cosas así. Y cuando digo 3 horas, es porque parte de la doctrina de seguridad de Israel es manejar estos espacios no de forma normada. O sea, digamos que un palestino o una palestina nunca sabe exactamente el horario de apertura de la zona, nunca sabe exactamente cuánto tiempo lo van a detener un control, porque Israel dice que si es que ellos dan una regularidad en horarios o en mecanismos de control, los palestinos van a aprender cómo hacer ataques sobre eso y todo. Entonces dicen que es una doctrina de seguridad para ellos mantenerlo de forma aleatoria. Pero en realidad lo que pasa es que ese tema aleatorio lo que hace es que genera una inseguridad permanente sobre el modo de vida palestino. O sea, ahí tú tienes, yo conocí muchísima gente, hay montones de historias de mujeres que dieron a luz en los puntos de control porque no les dejaron pasar, les dejaron 3 horas ahí, montones de Wow. estudiantes que perdieron su posibilidad de graduarse ese año porque no les dejaron llegar a la universidad donde tenían que pasar su examen, porque son cosas totalmente aleatorias y no tienes argumento que valga. O sea, el rato que cerraron, cerraron y ni siquiera te puedes acercar a reclamar porque son barreras, o sea, militares con metralletas y todo lo que quieras. Entonces, eso es el mapa que nosotros vemos de estas islitas. Es porque, claro, todo el territorio palestino está cortado por estas carreteras de las que los palestinos no tienen acceso, están colonizadas por estas ciudades que están ahí y además lo poco a lo que tienen acceso está bloqueado por esta estrategia como aleatoria de funcionamiento que mantiene Israel bajo una doctrina de seguridad que en realidad es una Claro, es como, humillación permanente, ¿no? exacto, es como una agenda de sabotaje más bien, ¿no? Claro.